En el día de hoy vamos a explicar cómo es arriesgarse a ir a un lugar con mucho calor y humedad y traer un saco. Pero mi mamá me dijo que parecía ejecutiva, entonces me dijo, ni modo, te vas a aguantar. Y me lo quejé. Pero me estoy asando en estos momentos. ¿Estás asando? Sí, mucho. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿De qué son rellenas? Chocolate. Muchas gracias, Blanca. Qué bonito detalle. Mm. Tun, 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 tun. ¿De qué son estas? De chocolate. Y así, De chocolate. ¿qué tal? Es rico. ¿Esto también es de chocolate? Está bien de chocolate. Hola a todos jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Frescos? Sí, fresco. Qué bueno. ¿Cómo vamos, mi Sergio? Avanzando con la losa, con los anclajes de la Quali losa, con los muros de Covintec. Pues vamos a subir para ver. Ahorita estamos trazando muros que tuvimos que recorrer por los espesores de ejes, ¿no? Si quieres, vamos a explicarlo A arriba. ver, vamos a subir. Pero por lo pronto, jóvenes, ya saben que YouTube Premium es la mejor forma que pueden apoyar el proyecto de Blanca. Todas las personas que tengan YouTube Premium es lo mejor. Ok. Adelante. Ok. Pues mira, vamos empezando por acá, que ya hay un trazo en lo que le echan unas líneas por acá. Ah, esto es nuevo, ¿verdad? Todo eso es nuevo, si quieres. De donde yo estoy parado hacia mi derecha es lo que habilitamos desde el video pasado, desde la última vez que nos vimos, ¿no? Entonces, el mismo proceso que aplicamos en la cualilosa que se conecta con la losa existente, lo estamos aplicando acá, pero en menor escala, ¿sí? Aquí igual estamos agregando anclas a cada 60 centímetros con varilla de 3 octavos, ¿sí? Aquí tenemos una ancla, otra ancla a cada 60 centímetros. Esas anclas que van por encima de la cualilosa, atraviesan la cualilosa de lado a lado, agarrándose de las dos traves laterales, ¿sí? Que es esta y esta. Esta está delimitando nuestro pasillo. Aquí vamos a llevar nuestro muro de Covintec a 1 metro terminado. Y estas otras anclas de aquí marcan nuestro otro muro. Entonces, aquí ya podemos dimensionar mucho mejor el ancho del pasillo, ¿sí? Aquí está mi muro y aquí está mi otro muro. Este es el pasillo ya del tamaño real que va a quedar, ¿sí? Entonces, el anclaje, ya explicamos a cada 60 centímetros. Ahora, en el otro sentido, de trave a trave nuevamente, tenemos toda esta varilla igual de 3 octavos que atraviesa de trave a trave. Va por encima de la cualilosa, ya que encima de la cualilosa va a recibir un colado, una capa de compresión, la cual va a hacer el cuerpo y amarrar todo el esqueleto de varilla corrugada que habilitamos aquí, que habilitó el buen Pecas. ¿Cómo estamos, Pecas? Aquí andamos, echándole ganas. Eso es todo. Entonces, esto no es nada nuevo, ya explicamos también cómo anclamos la cualilosa anteriormente, simplemente fuimos avanzando hacia el frente de la casa. Acá es donde sí tenemos un detalle, que es lo que estábamos platicando actualmente, antes de que llegaran. Aquí, ustedes están observando esta trave, la cual nos está delimitando un eje. ¿Qué eje es este, mi Omar? Es el 6, que es entre la escalera y el baño. Ok, esta trave que vemos aquí es el eje número 4, pues delimita la división entre las escaleras y nuestro baño compartido en planta alta, ¿sí? Entonces, en plano nos pide 1.20 interior para el baño, ¿sí? Entonces, libres dentro del baño debemos de dejar 1.20, ya con enjarres, ya con todo, ¿va? Entonces, como estamos respetando los ejes ya existentes de los muros de planta baja, anteriormente teníamos muros de 10 centímetros. Con el proyecto actual vamos a terminar en muros de 14 centímetros. Por lo tanto, un muro, dos muros, y cada que vamos agregando un muro, pues vamos agregando 2 centímetros de cada lado de recubrimiento. Entonces, ya no nos van coincidiendo las medidas que tenemos marcadas en planos, ¿sí? Entonces, aquí nos pide para el baño 1.20 libres. Si yo paso la referencia que tengo de mi muro de planta baja hacia acá, hacia planta alta,
mi baño va a quedar de 1.15, ¿sí? Por el espesor de los muros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decidir si vamos a robar esos 5 centímetros a nuestro baño o se los podemos robar también a nuestra recámara, ¿sí? Entonces, por cuestiones de los servicios que aporta cada espacio, creemos mejor robar esos 5 centímetros a la recámara y respetárselos al espacio del baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 1.15 para un baño, pues ya queda o el espacio de transición muy justo o el espacio para los servicios de lavamanos muy justo. O sea, uno de los dos vas a tener que sacrificar. Entonces, por eso vamos a pasar esos 5 centímetros hacia la recámara de acá, que ya tenemos otro muro divisorio y un muro al final, o sea, otros 4 centímetros de recubrimiento, ¿sí? Entonces, al final, esta recámara va a perder entre 8 a 10 centímetros, también depende de cómo andemos con las escuadras, ¿sí? Entonces, esta recámara nos va a quedar ya en números redondeados, 10 centímetros más chica. Para 55. Es correcto, 55. Ahorita ya lo checamos en sitio, medidas reales, y son 10 centímetros menos. Entonces, eso para respetar el 1.20 del baño, ¿sí? Es que ese 1.20 creo que sí es mínimo, ¿no? Es mínimo. De hecho, el mínimo es 1.25. De por sí ya estamos pues, rozando en el mínimo. Ahora, lo único que nos va a afectar es que no van a coincidir los ejes de planta baja con los de planta alta, ¿verdad? Otro tema que necesitamos definir es los niveles finales para la planta alta, ¿sí? Porque una primera etapa para la losa de entrepiso, en este caso cualilosa, con traves armadas de concreto. El espesor de la cualilosa es de 10 centímetros, ¿sí? O sea, tenemos 10 centímetros aquí y en todas las traves, o al menos el límite máximo de las traves es de 25 centímetros, a excepción de esta trave que tiene 30 o 35. ¿35? Esta es la única trave que tenemos más peraltada, pero no nos afecta porque sobre la trave llevamos un muro. Si no tuviéramos ese muro, ahí sí nos afectaría porque tendríamos un chipote sobre la losa, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos 10 y acá tenemos 25 ya terminados, coladas las traves, pues mínimo necesitamos agregar un firme de 15 centímetros sobre la cualilosa, lo cual en el estructural pues nos está pidiendo no rebasar los 10 centímetros de firme. Ah, sí, por el peso. Exactamente, por el peso sería algo que hay que revisar con los de cantilever, pero nos marca máximo en la variable 10 centímetros para el firme, ¿sí? Ya después de la cualilosa. Entonces, si le hacemos caso a los estructurales, ahí sí vamos a tener el problema que les platico de que va a ser un chipote todas estas traves, ¿no? Entonces, necesitamos más que ver este detalle, en definir con qué vamos a rellenar ese espacio, ¿sí? Se va a rellenar con jalcreto. Pues jalcreto es liviano entre los materiales, digamos, de albañilería. Entre más prefabricados, pues también podemos rellenar con poliestireno, con casetón. O también hay el mismo poliestireno en presentación de como burbujitas, bolitas, que es como echar un firme como si fuera el jal, esas burbujas, ¿no? Que es todavía más ligero, pero también es más costoso, pero eso no lo van a definir los ingenieros pensando en el peso sobre todo, ¿no? Ese es un detalle de losa, ¿sí? De entrepiso. Son secciones. Toda la parte inferior es la cualilosa. Ahí podemos ver el armado de metal con todo el relleno de poliestireno. Y por encima podemos observar todo el firme. Si nos acercamos a las medidas, nos marca 1.05 de la cualilosa y una variable máxima de 10 centímetros para el firme. ¿Sí? Entonces, nos está poniendo como límite 10 centímetros. Queremos confirmar con los de cantilever que no haya problema si aumentamos ese espesor, sobre todo por el peso. Exactamente, pero ahora sí que siempre hay que revisar con los ingenieros calculistas, ¿no? Y después, acá tenemos otro detalle que nos lo marca igual, rellenar hasta llegar a la trave, pero tenemos la misma leyenda, máximo 10. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que queremos revisar. El otro punto, fíjate, que me decía Blanca, era, ¿qué pasa si te echamos también toda esta cubierta? ¿El área de servicio? ¿Qué pasa? Pues digo, pensando en iluminación, se vuelve más oscura la cocina.
porque acá seguimos teniendo un buen ventanal. Es que quieren tender ropa y quieren usar la parte de aquella de arriba para tender la ropa. Entonces, ¿Arriba? sí. Un tema es cómo van a subir, ¿verdad? Pero dice Blanca Ajá, que eso con una estaba escalera, pensando. que con una escalera marinera. Entonces, ¿El lado del jardín? por el lado del jardín probablemente. Pues lo único que se va a sacrificar es iluminación cenital. Y aventar esa losa. Y subir los muros, porque esos muros no están contemplados subirse. ¿Va? Y pues hacer todos los anclajes para los muros de Covintec, que sería pues ya perforación. La subiríamos de Covintec. No están O contemplados o de podemos block, seguir con block como ya los empezamos también. que yo creo que más bien es eso, ¿no? Ok. Y subiríamos. Porque aquí tenemos un baño. Ajá. Por eso queríamos también definir niveles. ¿Sí pusiste en el grupo también eso de los baños o no? O sea, y es importante explicarle a Alfredo bien como lo más desglosado de qué es lo que necesitamos saber, ¿no? Aquí creo que te dije de que la instalación sanitaria de planta alta también es importante para definir los niveles de los firmes. Aquí que llevamos un baño, pues hace falta definir cuánto vamos a necesitar subirnos para que libren con sus pendientes las tuberías. ¿Qué quieres O sea, llegar a...? sin subirnos no se libra. O sea, tenemos que dejar escalón forzosamente en el baño. Pues no escalón, o sea, todavía tenemos aquí 15 para rellenar, nomás para llegar a las traves. O sea, Ajá. tenemos 15 para jugar. Ajá. Entonces, hay que checar si cabemos en esos 15 o necesitamos más, ¿verdad? Aquí tenemos el baño de la recámara principal Ujú. y acá al frente tenemos el vestidor. Entonces, aquí tenemos exactamente el mismo problema, ¿sí? Tenemos un muro, 2 muros, 3 muros en esta sección. Ujú. O sea que ya nos vamos 2, 4, 6, 8 centímetros se nos van a ir en recubrimientos, ¿sí? Ujú. A lo que tenemos en plano. Entonces, en plano para el baño nos pide O 1.80. sea, debimos haber usado una losa de 3 en vez de la de 4, porque estos muros son de 4, ¿no? Son de 3. De 4, Son de 4. exactamente. No, pero si utilizábamos la de 3, ya no nos daba con los de abajo. O sea, nos Pero iban ya a... con los recubrimientos sí, ¿no? No, porque con la de 3 nos iba a quedar con recubrimientos como los tenemos ahorita los de abajo. Ajá. Y falta pulir abajo. Entonces, nos iban a quedar más gruesos los de abajo. Entonces, con el de 4 nos queda exactamente igual abajo y arriba, porque el Covintec tiene el mismo espesor que los muros ya existentes, que falta el recubrimiento. Ajá. Entonces, así ya salimos con todos los muros parejos. Todos iguales. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué tenemos ese desfase? Ese Si van a desfase, medir lo mismo. porque los ejes marcados en plano están basándose en los muros ya existentes de planta baja, ¿sí? Ajá. Que nos estamos basando en los centros, ¿sí? No a paños. Ajá. Entonces, a los centros, a la hora de medir a lo que tenemos en plano, Ujú. pues aquí arriba ya no nos da porque abajo teníamos 10 y arriba ya estamos contemplando los 14 finales, ¿sí? Ok. Entonces, en plano, se hizo el levantamiento, se midió que el baño tiene 1.20 libres, entonces se dibujó 1.20 más muros tal cual, Ajá. de 10 centímetros que son los existentes. Entonces acá arriba tenemos muros ya con acabados de 14 centímetros, con los mismos centros, con los mismos ejes, entonces te digo, se nos van robando de 2 centímetros cada paño de cada muro. Por eso digo que en lugar de muro de 4 lo hubiéramos hecho de 13 y ya nos quedaba igual. No nos hubiera quedado más ancho abajo por el recubrimiento, a menos que los hubiéramos dejado así. Sin recubrirlos. Exactamente. No, que todavía les falta el yeso, ¿va? Ajá, o sea, le falta el recubrimiento, entonces ahí ya tendríamos muros más anchos abajo que arriba. Ok. Entonces, para que fueran todos iguales, es de 4 pulgadas, que son 10 centímetros, más recubrimiento. El baño nos pide 1.80 Ajá. de ancho, en este sentido. Entonces, para respetar el baño, le vamos a robar al vestidor, ¿sí? Entonces, confirmar que esté bien o le robamos mitad y mitad. ¿Cuánto mide libre el baño? 1.80 pide en plano. Pero para que mida 1.80 le tenemos que robar al vestidor. ¿Y cuánto mide libre el vestidor? O sea, para el 1.60. vestidor tenemos que dejar 60 mínimo para el área de mobiliario, ¿sí? Ujú. Y el baño tenemos 1.80 en este sentido. Creo que podemos sacrificarle aquí al ovalín, o solo que acaba ahí el WC, no vienen dibujados los 1.80 muebles. libres. Aquí sí le puedes dejar unos 70. Ok.
Entonces así ya nos va a quedar 1.52 en vez de 1.42, que era la que estábamos marcando ahorita. 1.52 es lo que nos pedían en un principio. Ujú. Para respetar el 1.80 de acá, le robamos acá. Pero entonces mejor, le vamos a robar acá para respetar el 1.50 del vestidor. Le vas a dejar 1.50 de vestidor y 1.70 de baño. Exactamente. 1.70 todavía funciona. Ok. Es que el vestidor de 1.40, pues ya son 60 más 80, ¿verdad? O sea, ya está muy justo. Sí, 60 más 80. 1.40 contra 1.80. Sí, yo creo que sí, 1.70. Con los de Gaby los hicimos de 1.70 y funcionaron bien. ¿Verdad? Justo, pero funcionó. 1.70 exactamente. Ujú. Creo que incluso hasta terminamos en 1.65, Hubo si unos no de, mal recuerdo. ajá, hubo ¿Eh? unos de 1.60. Entonces ahí te va mi Pecas, otro cambio. Muy bien, jóvenes, pues así vamos. Y tenemos pendiente entonces lo de techar esa losa. Ya me tengo que ir. Ya nos vamos, pues. Despídanse. Hasta pronto. Contra paredes, adelante.